Después de hacer algunas compras de Navidad, Liane Tiernan, de 16 años, decidió no volver a casa en autobús y coger un atajo por una zona arbolada de Leeds, conocida como Hoffley Hill. Yo le tenía dicho que no fuera por ahí, sobre todo de noche. No está tan mal durante el día, pero por la noche puede ser un poco desagradable. Al ver que Liane no llegaba a casa como esperaban, su familia salió a buscarla. Podía haberse caído y haberse roto una pierna. Como no había rastro de ella, decidí llamar a la policía. La policía estuvo varios días peinando la zona, sin éxito. Registramos más de 1000 casas de arriba abajo, pero no encontramos ni una sola pista que pudiera ayudarnos a descubrir qué le había sucedido a la chica. No encontramos absolutamente nada que pudiera relacionarse con Liane. Parecía enteramente que había desaparecido de la faz de la tierra. Hola. Bienvenidos a mi programa. En el colegio no tenía ningún problema. No pudimos encontrar ningún novio que nos explicara por qué no había vuelto a casa. A partir de ese momento, decidimos abrir una investigación como posible asesinato. Una cadena de televisión emitió una reconstrucción de la vuelta a casa de Liane. En ella, la hermana de Liane se puso la misma ropa que llevaba Liane la noche en la que desapareció. Entonces, surgió una pista prometedora. Alguien nos llamó diciéndonos que había visto varias veces a un hombre en Hoffley Hill que llevaba un pequeño perro marrón y negro. Seguimos a más de 70 personas que paseaban a su perro por esa zona. Y tras un proceso de eliminación, mostrando a la persona que lo paseaba y al perro, eliminamos a todos. Yo nunca perdí la esperanza. Si la hubiera perdido, probablemente me hubiera muerto. Siempre había algo en el fondo de mi corazón, porque hay que inventarse algo para seguir adelante. 9 meses después, un peatón encontró una bolsa de basura sospechosa en una zona de bosque a unos 25 kilómetros del lugar en el que vieron a Liane por última vez. Era el cuerpo de una chica. Era el cuerpo de Liane. La reacción inmediata es de desesperación absoluta. Quieres estar con ella, quieres morirte con ella. El peor resultado posible se había hecho realidad. Habían encontrado el cuerpo de la chica. La habían asesinado de una forma brutal. El cuerpo de Liane estaba cubierto con 9 bolsas de plástico verde y una colcha. Llevaba puesta la misma ropa que el día de su desaparición. Pero era evidente que el cuerpo había sido arrojado allí recientemente. En aquel momento no nos preocupaba tanto el tiempo que llevara allí el cuerpo. Lo que nos preguntábamos era dónde había estado hasta entonces. Lo normal sería que si un paquete semejante hubiese estado allí mucho tiempo, los animales se hubieran abalanzado sobre él atraídos por el olor, pero no fue así. Las bolsas estaban atadas con un cordel que resultaba inusual por su color y su diseño. Normalmente este tipo de cordel tiene 3 hilos trenzados. Este, en cambio, tenía 4 hilos trenzados, y desde luego yo eso nunca lo había visto antes. No era un producto normal y corriente que se pudiera comprar en cualquier tienda. Se trataba de un cordel muy raro. Liane Tiernan había proporcionado a la policía una herramienta muy valiosa, un rastro que podría identificar al asesino. Después del hallazgo del cuerpo de Liane Tiernan en el bosque, su familia salió en televisión haciendo una llamada a cualquiera que pudiera haber visto a alguien en la zona donde se había encontrado el cuerpo. Liane era una chica encantadora. Era mi niña y era mi amiga. La echo mucho de menos. Desgraciadamente, la llamada no dio ningún resultado. Sin embargo, la autopsia respondió a algunas preguntas sobre dónde había estado el cuerpo de Liane en los meses anteriores. Parecía haberse deteriorado de una forma inversa. Estaba más descompuesto por dentro que por fuera.
y eso nos hizo pensar que tal vez había estado congelada. Se analizaron unas muestras de tejido de músculo cardíaco de Liane bajo un microscopio de barrido electrónico. En el caso del tejido de Liane había unas separaciones producidas probablemente por una presencia anterior de cristales de hielo que había forzado la separación de los músculos. El tamaño de estas separaciones reflejaba que probablemente el cuerpo había estado dentro de un frigorífico doméstico. Cuando se congela algo en nitrógeno líquido o en oxígeno líquido, por ejemplo, la congelación es prácticamente instantánea y los cristales de hielo que se forman son muy pequeños. Pero si se congela algo más lentamente, como por ejemplo en un congelador doméstico, el enfriamiento es mucho más lento y los cristales que se forman son mucho más grandes. Y los científicos encontraron más pruebas en el cabello de Liane. Había polen. Concretamente polen de Ligustrum vulgaris, conocido como aleña, que es un seto. Polen de Populus fastigata, un álamo. Y de Prunus domestica, que es una especie del ciruelo. También había restos de madera quemada, lo cual indicaba que había estado cerca de una hoguera. La causa de la muerte parecía ser estrangulamiento. Tenía un pañuelo anudado al cuello y unos cables alrededor de las muñecas. La numeración de los cables revelaba que eran de uso corriente y se podían comprar en muchas tiendas. Pero había un cable amarillo que proporcionó una pista importante. Su número de lote mostraba que había sido fabricado exclusivamente para el servicio postal británico, que incluye el correo real y el envío de paquetes. La información era útil, pero hay varios miles de personas que trabajan para ambas compañías, así que no iba a ser fácil localizar un nombre. Los materiales que cubrían el cuerpo de Liane también eran reveladores. Estaba envuelta en una colcha y también en varias bolsas de plástico verde. La colcha tenía un diseño de flores que hacía décadas que no se fabricaba y era imposible de rastrear. Los científicos tuvieron más suerte con las bolsas de basura. Tenían un espesor de 40 micras, un pequeño dato que las identificó como una marca vendida únicamente a través de los supermercados Morrison y cerca de la casa de Liane. Había dos. En realidad, localizar a la persona que compró esas bolsas era una tarea imposible. Pero la información nos sirvió para concluir que probablemente el asesino vivía en la misma zona de esos supermercados. En las bolsas de basura, en la colcha y en la ropa de Liane se encontraron restos importantes. Pequeñas fibras de moqueta roja. Eran claramente fibras rizadas. Estaban retorcidas de una forma muy particular. También estaban teñidas de una forma muy particular, pues eran más rojas por un extremo que por el otro. También encontraron una gran cantidad de pelos de animal que parecían corresponder a un perro marrón y negro. Esto coincidía con la información del testigo que había visto a un hombre con el mismo tipo de perro en la zona en la que había desaparecido Liane. El asesino utilizó un extraño collar de perro para cerrar las bolsas de basura en las que había metido el cuerpo de Liane. Ahora los investigadores sabían que el asesino tenía un perro y una moqueta roja en su casa y que trabajaba en el servicio postal. Lo único que les quedaba por hacer era encontrarle. Las pruebas forenses revelaron que el cuerpo de Liane Tiernan había sido congelado antes de ser abandonado en el bosque, casi un año después del asesinato. Si el asesino había guardado el cuerpo en su congelador, probablemente vivía solo. Se sabía que vivía cerca de un seto de aleña y un álamo, y que tenía una moqueta roja en su casa y un perro. Y que probablemente trabajaba en el servicio postal donde obtuvo los originales cables amarillos.
El último objeto que quedaba por analizar era el collar del perro que el asesino había utilizado para cerrar la bolsa de basura que envolvía la cabeza de Lian. Parecía ser un collar de calidad y tenía unas características especiales como el cosido y el espesor y el color del cuero. La tarea de determinar de dónde procedía el collar fue asignada al detective David Wilson. Nuestro principal objetivo era intentar identificar la marca del collar. Y si lo conseguíamos, procederíamos a investigar dónde se había vendido y a quién se le había vendido. El collar estaba fabricado por Productos para Animales Armitage de Nottingham, Inglaterra. Como el proceso de cosido se había informatizado en 1999, enseguida descubrimos que el collar se había fabricado entre 1999 y 2001. El fabricante nos proporcionó más de un centenar de establecimientos en los que vendían esos collares en aquella época. Nos pusimos en contacto con cada uno de ellos para ver si tenían un archivo de los clientes. Aquello era como encontrar una aguja en un pajar. No conservaban los nombres y las direcciones de las personas que habían comprado ese collar. Simplemente lo vendían. Eso no significaba necesariamente que tuvieran los datos de nadie de la zona que hubiera comprado uno. Impulsado por una corazonada, Wilson entró en Internet para preguntar por los nombres de los clientes que habían comprado ese collar. Esto supuso su primera pista importante. En la lista solo salían los nombres de 3 personas de Yorkshire y una de Leeds. Se trataba de John Taylor, de Cockshore Drive, en Leeds, y había comprado 6 de esos collares. John Taylor tenía 45 años. Era divorciado, con 2 hijos mayores y por entonces vivía solo a unos 300 metros de donde había desaparecido Lian. Y hubo otro descubrimiento sorprendente. Taylor trabajaba en una sección de la Royal Mail con acceso a los cables amarillos como los encontrados en las muñecas de Lian. Según sus vecinos, Taylor era un solitario que criaba perros de caza y tenía un lado oscuro. Era un hombre que llevaba una intensa vida nocturna. Salía a cualquier hora de la noche a cazar por ahí. Parece ser que la caza era su principal alimento. Descubrimos que había sido especialmente cruel con los animales, sobre todo a la hora de matarlos. Los investigadores también descubrieron que Taylor conocía mujeres a través de los anuncios de contactos de los periódicos. Estábamos revisando sus facturas de teléfono y descubrimos que había hecho miles y miles de llamadas a los contactos de los periódicos. Y que por este medio había conocido a un gran número de mujeres. Cuando hablamos con una de sus conocidas, nos dijo que a él le gustaba llevarla al dormitorio. Le ponía unos cables en las muñecas a modo de esposas y que luego le anudaba un pañuelo al cuello y se abalanzaba violentamente sobre ella. 3 cables anudados a cada muñeca y uno uniendo las 2 muñecas, que era precisamente la forma en la que había maniatado a Lian Tiernan. Cuando la policía registró la casa de Taylor, se sorprendieron al ver que no había ninguna moqueta roja y que no tenía un perro marrón y negro. ¿Era posible que John Taylor no fuera el hombre que buscaban? La policía estaba convencida de que John Taylor era el hombre involucrado en la muerte de Lian Tiernan, pero necesitaban pruebas forenses para demostrarlo. Sabíamos que teníamos que examinar todos los rincones de la casa, el jardín, el cobertizo y los alrededores para buscar alguna prueba que coincidiera con la información encontrada en el cuerpo de Lian. Lo primero que nos sorprendió fue ver que el suelo estaba desnudo. Nos extrañó que no hubiera moqueta. En la casa de John Taylor no había moqueta. Pero las hebras que había enganchadas al rodapié fue lo que no pudo quitar del suelo. Era evidente que esos rodapiés con clavos habían estado sujetando una moqueta. Las hebras de moqueta encontradas en la casa de Taylor eran similares al microscopio a las fibras encontradas en el cuerpo de Lian.
Y en un clavo suelto que había en la cocina, los investigadores encontraron un pequeñísimo fragmento de una bolsa de basura, como si alguien hubiera tropezado con el clavo llevando una bolsa. El fragmento de la bolsa de basura coincidía con la misma marca que la que se había encontrado envolviendo el cuerpo de Liane. Encontramos 2 collares de perro que eran idénticos a los que se habían comprado en Armitage. Además, encontramos una gran cantidad de cordel trenzado, el cual fue examinado por los forenses y resultó ser idéntico al hallado junto a Liane. En el jardín, los científicos encontraron un cable roto, idéntico al que se usó para atarle las muñecas a Liane. Y también había un álamo y un seto de aleña, lo cual explicaba la presencia de polen en el pelo de Liane. Cuando la policía excavó el jardín de Taylor, hicieron un descubrimiento espeluznante. Encontraron el cadáver de un terrier marrón y negro. Comprendimos que Taylor había matado a su perro al enterarse de que la familia había pedido colaboración para identificar a un hombre que sabía que era él. El pelo del perro de Taylor era similar al microscopio al pelo de perro encontrado con el cuerpo de Liane. John Taylor fue detenido y acusado del asesinato de Liane. Cuando le mostraron las aplastantes pruebas forenses, Taylor confesó. Admitió haber secuestrado a Liane cuando ésta iba paseando por un camino arbolado y haberla obligado a caminar 300 metros hasta su casa. Taylor utilizó unos cables muy característicos para maniatarla y en un momento dado la estranguló hasta matarla. Los cristales de hielo encontrados en el tejido del músculo cardíaco de Liane demostraron que Taylor la había tenido metida en un congelador. Casi 9 meses más tarde, cubrió el cuerpo con unas bolsas de basura y una colcha, atándolo todo con un cordel y un collar de perro, el cual condujo hasta Taylor a través de una búsqueda en Internet. No tengo la menor duda de que aquel domingo, John Taylor se propuso matar a alguien. Liane Tiernan tuvo muy mala suerte al pasar por allí. Ese hombre es un depredador. Cualquier mujer podía haber caído en sus manos aquella tarde. Liane sufrió el ataque más salvaje y brutal que se pueda uno imaginar. Aunque Taylor admitió el secuestro, insistió en que la muerte de Liane había sido un accidente. Dijo que la chica se había caído y se había dado un golpe en la cabeza. Pero era mentira, puesto que en la autopsia no se encontró ninguna lesión. No pudo explicar cómo la chica había sido estrangulada con un cable y un pañuelo. No supo darnos ninguna razón. A los investigadores les resulta difícil creer que Taylor dejara tantas pruebas forenses. El polen de su jardín, las fibras de moqueta, los cables amarillos, el cordel, las bolsas de basura y los pelos del perro llevaban la firma de Taylor. John Taylor no es tan listo como él se creía. No dejó su ADN. No dejó sus huellas dactilares. Pero sí dejó rastros que condujeron a su identificación. Y ese fue su error. John Taylor fue declarado culpable de secuestro y asesinato y fue condenado a 2 cadenas perpetuas. 14 años antes, otra mujer había sido agredida sexualmente en la misma zona en la que se encontró el cuerpo de Liane. Las pruebas biológicas de ese caso demostraron que también había sido obra de John Taylor. Por ese crimen, y por otro que el mismo Taylor confesó, fue condenado a 2 perpetuas más. Sin embargo, nadie cree que todos los secretos de John Taylor hayan sido desenterrados. Hay 4 crímenes que estamos investigando con todo detalle. Uno de los casos es el de una prostituta cuyo cadáver apareció enterrado en el mismo bosque en el que había aparecido el de Liane. Sin las pruebas forenses, Taylor nunca habría resultado implicado en todos estos crímenes. Creo que lo que más satisfacción me produjo fue el hecho de que no tuviéramos que confiar en las pruebas de ADN y de huellas dactilares para identificar al asesino.
Empleamos la ciencia forense de toda la vida, por así decirlo. Fibras, pelos. La reconstrucción de todas estas cosas fue lo que nos proporcionó unas pruebas muy contundentes.